Una vez más, buenos días a todos ustedes. Estamos de la iglesia de League City, El Salvador, para traer el mensaje de la palabra de Dios, y quiero agradecerles a todos ustedes por las felicitaciones que me estuvieron dando por el día de mi cumpleaños. Pero me voy a presentar. Mi nombre es Germán Rodríguez, me estoy presentando porque tal vez algunas personas de Matamoros, Tamaulipas, estén viendo el video, y pues yo soy de allá de Matamoros, Tamaulipas, de la Guerrero 14 y 15. Mi nombre es Germán Rodríguez. Saludos a todos los que me lleguen a reconocer, ya pasaron muchos años. Voy a cantar un himno. No canto el himno para que me miren que sé cantar, la verdad no sé cantar, pero quiero transmitir el mensaje a través del canto también. Pongan atención en la letra. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieres al cielo llegar y con los benditos ahí descansar, si la vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno se de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Pues muy bien, ahora vamos a ir al mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos el Evangelio según San Juan. Vamos a ver, capítulo 3. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer del 1 al 15, pero vamos al mismo tiempo a pensar lo que estamos leyendo, ya que son 15 versículos. El capítulo 3 del verso 1 al 15.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeran las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos y demos gracias a Dios por la palabra que hemos leído. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Padre Santo, como todo el tiempo, Señor, te ruego, Padre, que me ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios, para que tu palabra, Señor, sea de bendición, Señor. Y solamente, Padre Santo, puede ser de bendición si viene de tu Santo Espíritu, Señor Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, los que vieron el video del miércoles, estoy hablándole a la iglesia de League City, hablamos del tema del arrepentimiento, porque leímos la escritura de Hechos capítulo 17, verso 30, donde dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si ustedes recuerdan ese tema del arrepentimiento, y puedo decir que esta palabra que traemos en este momento es parte, o sea, es seguimiento del sermón del miércoles. Bien, leímos, ¿qué fue lo que leímos, hermanos? Juan capítulo 3, ¿verdad? Es que se me cerró la Biblia, pero la voy a abrir de nuevamente. El tema de esta mañana es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, y vamos a ver que el tema, dije que es el nuevo nacimiento. Sí. Leímos capítulo 3 y nos encontramos aquí de un hombre que pues esta escritura es muy popular y todo cristiano pues seguramente conoce acerca de Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra de Dios, que su nombre era Nicodemo y que él era un principal entre los judíos, fariseo. Ustedes saben que el fariseo era muy religioso.
muy religioso, y aparte de eso, muy legalista. Entonces, vemos aquí que este hombre, ¿verdad?, era una persona muy importante. Hacía muchas buenas obras y dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que vino a Jesús esta persona muy importante. Y dice el verso 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se dio cuenta, y hay muchos comentaristas, ¿verdad?, que hablan acerca de Nicodemo, ¿verdad?, que vino a Jesús de noche. Hay muchos comentarios, muchos pensamientos, quizás por muchas personas, y se preguntarán por qué vino de noche. Pero el asunto es que aquí yo entiendo, porque dice la frase: sabemos que has venido de Dios. Aunque él era un fariseo, un principal, una persona muy importante, aquí donde dice la palabra sabemos, quiero comprender que muchos fariseos se habían dado cuenta de Jesús. Quizás enviaron a Nicodemo para que tuviera una entrevista con Jesús. Pero fíjese nada más, estamos tomando el tema del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento aquí que Nicodemo no comprendía es un nacimiento espiritual, una nueva vida, una alma renovada, y parte la regeneración y la renovación espiritual y la conducta de un hombre, de una persona que ha nacido de nuevo, espiritualmente. Vamos a seguir leyendo y vemos que Nicodemo viene a Jesús, no lo reconoce como el Mesías, ni como Dios, sino como uno que venía en nombre de Dios, como maestro, ¿sí? Seguramente Nicodemo había visto muchas y muchas maravillas que Jesús venía haciendo, ¿sí? Venía haciendo tantos milagros que ninguna persona, al no ser que tuviera una relación con el Señor o que fuera un profeta, entonces podía hacer ciertas cosas buenas. Pero nadie se igualó con Jesús, eso lo sabemos. Nicodemo se sorprendió con lo que Jesucristo le respondió. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué me quiere decir a mí la palabra reino de Dios? ¿Qué le quiere decir a usted la palabra reino de Dios? ¿El paraíso? ¿El cielo? ¿El lugar donde vive nuestro Padre Dios? Pues nos hemos dado cuenta la importancia del significado de nacer de nuevo, ¿sí? Nicodemo no necesitaba enseñanza bíblica, puesto que era el maestro de Israel. Él sabía todo lo relacionado. Déjeme decirle que él sabía todo lo relacionado sobre el Antiguo Testamento. Y por allá en Ezequiel, si ustedes recuerdan Ezequiel, donde dice que pondré un corazón de carne y les
pondré un corazón nuevo. Él debería saber que eso significaba de un nuevo nacimiento. Pero déjenme proseguir aquí leyendo, ¿verdad? Cuando Jesucristo decía de cierto, era un significado que era algo muy importante que iba a decir. En otras palabras, de cierto, dice, mira, pon atención, pon toda la atención. Entonces, se lleva una sorpresa, ¿verdad? Y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí vemos la importancia de nacer de nuevo. El significado de la importancia de nacer de nuevo. ¿Cuántas personas he escuchado yo que hablan de las calles de oro? Sí, porque la palabra de Dios dice, y dicen, qué padre el ver las calles de oro. Pues aquí, Cristo Jesús mismo le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. No le digo, si quieres ver las calles de oro, tienes que nacer de nuevo. Pudiera haberle dicho eso, ¿verdad? Entonces Nicodemo se sorprende. Déjeme decirle que se sorprende con las palabras de Jesucristo. Lo sorprendió tremendamente. ¿Que no era él judío? ¿No era él un buen hombre? Muy moral, maestro entre los judíos, como dice la Biblia. Sí, Nicodemo era todo eso, pues la Biblia lo dice. Pero todavía era de la familia pecaminosa de Adán, como todos nosotros. Todo ser humano venimos de la pecaminosidad de Adán. Si nosotros vamos ahí a Romanos capítulo 5, verso 12. Verso 12 dice, pero vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Romanos, para centrarnos más en el significado del nuevo nacimiento y por qué es tan necesario el nuevo nacimiento. Romanos capítulo 5, verso 12 dice de esta manera, dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si leemos del 17 al 19, dice de esta manera, pues si por la transgresión de unos solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. El 19 dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quise leer este verso de la Biblia, hermanos, porque Nicodemo, hermanos, posiblemente se creía justo, ya que era un fariseo, ¿verdad? Un escogido de Dios. Entonces este hombre le faltaba algo, lo cual yo creo que seguramente en la actualidad les falta a muchas personas. Y cuando digo les falta, hermanos, es porque nosotros tenemos que tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo. Entonces, Nicodemo era todo lo que acabo de mencionar, un hombre bueno, un hombre que sabía de la ley, ¿sí? Pertenecía, pues, ustedes saben, a los fariseos, pero él también necesitaba nacer de nuevo. Lo cual quiere decir que toda persona importante, intelectual, pobre, rica, religiosa, con un entendimiento muy alto, si no ha nacido de nuevo, dice la Biblia que no puede ver el reino de Dios. Por eso es que el miércoles pasado hablamos
de la importancia del arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente y recibe a Cristo Jesús como su Salvador, ha nacido de nuevo. Y después de eso comienza una vida nueva. Nosotros, ¿verdad que todos nosotros queremos todo nuevo? ¿Sí? Pues fíjese que Jesucristo también quiere todo nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que llega a ser su hijo, tiene que tener una nueva conducta. Y para entenderlo más mejor, vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo pensamiento, un nuevo andar. Déjeme decirle que el Señor hace todas las cosas nuevas. Usted no va a poder, al menos que nazca de nuevo. Puede la persona ser un religioso o religiosa toda su vida, pero si no ha nacido de nuevo, por más que se esfuerce, no va a haber un cambio en su vida. Déjeme decirle, mis amigos, mis hermanos, que Germán Rodríguez, el de allá de Matamoros, Tamaulipas, murió. Y ha nacido de nuevo. Ahora los que me conocen y todos mis amigos, pues no me quieren seguir. Posiblemente ni crean que el Señor ha cambiado mi vida, aunque miren un nuevo comportamiento, una nueva manera de vivir. ¿Sí? En aquel tiempo pasado, muchos me seguían. Pues déjeme decirle que mi vida era bien perdida, pero después daría el testimonio. Al fin que los que me conocen, pues saben de lo que estoy hablando. Bien, vamos a proseguir. El verso 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese nada más Nicodemo. Nicodemo está pensando, ¿verdad?, del nacimiento de carne y sangre, o sea, el nacimiento normal. Nicodemo está tratando de comunicarle, Jesús le está tratando de comunicar a Nicodemo de que el nacimiento no es el que él piensa. El nacimiento que Jesucristo le está tratando de comunicar a Nicodemo es el espiritual, nacer de arriba, ¿sí? Pero aquí puedo ver en este versículo 4 que como quiera que sea Nicodemo, pues quiere saber cómo. Hay personas que realmente ni les interesa saber cómo nacer de nuevo. Prefieren vivir una religión, prefieren seguir justificándose, como Germán Rodríguez lo hacía antes, de que no necesitan nacer de nuevo. No se necesita ir a la iglesia. Dios está en todas partes. Y yo me encomiendo a Dios, y tantas palabras que he escuchado, hermanos, cuando yo testifico acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos que este hombre está interesado. Ojalá y toda la gente estuviera interesada, ¿verdad? Bueno, Jesucristo le responde en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese nada más, aquí le hace saber a Nicodemo que no es el nacimiento de carne y sangre, sino el de arriba, porque dice el que no naciere del Espíritu. Fíjese nada más, entonces ahí vamos avanzando
Y dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí? Todos nacemos de la misma manera, a través de una relación de nuestro padre y nuestra madre. Entonces vino el nacimiento terrenal. ¿Sí? Muchas personas quizás, hermanos, estén equivocadas. El que dicen, bueno, pues yo nací en un hogar cristiano, ¿sí? Y se creen que ya nacieron de nuevo, se creen que son unos cristianos. Imagínense. Hay ejemplos muy curiosos que quizás le parezca ridículo a la persona cuando yo digo, si usted nace en un establo, ¿verdad que no es un caballo? Si usted nace en un avión, pues claro que no va a ser hijo del avión, ¿verdad? Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Fíjense nada más el juego de palabras, ¿verdad?, que habla Jesús. Cuando el viento sopla, se siente, ¿verdad? Cuando el viento sopla, si usted está alrededor de árboles o mira un árbol, ve que las hojas del árbol se están moviendo. Sucede algo cuando el viento viene. Así es cuando el Espíritu Santo de Dios entra en el creyente. Hay evidencias. Hay algo diferente en esa persona. Y el asunto es que ha nacido de nuevo, y cuando usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en su interior. Y luego comienza un proceso, un cambio en la vida. Y si se alimenta más de la palabra de Dios y desea la palabra de Dios así como desea el alimento, va a ir regenerando su vida a través del Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo, que dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo había nacido de nuevo. Cuando estaba en la carne, perseguía a la iglesia. Y ahora, dice Pablo, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. La persona, cuando le da lugar al Espíritu Santo de Dios y no cambia su carácter o su manera de ser, necesita crucificar el carácter con Cristo Jesús. Y decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, aquí vemos el diálogo o la plática de Jesús y Nicodemo. Jesucristo no se deja desviar, ¿verdad?, para nada, sino que va al punto principal. Cuando dijo Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ojalá y muchas personas dijeran, bueno, oye, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Ojalá y le preguntaran a usted, ¿cómo puedo yo recibir a Cristo Jesús? ¿Cómo puedo arrepentirme de mis pecados? Pero vuelvo a lo mismo, a la gente no le interesa eso. Y aquí vemos a Nicodemo que estaba interesado, porque dice, ¿cómo puede hacerse esto? Que una persona le preguntara a ¿usted qué le respondería? Pues yo le respondería, mira, para nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar tus pecados. Porque todos somos pecadores. Y el problema es que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte.
Pero Dios te quiere dar la vida eterna gratuitamente. Solo está que confieses tus pecados y te arrepientas. Posiblemente Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo. Quizás le dijo, mira Nicodemo, yo sé que sabes todo lo relacionado, ¿verdad?, de esta persona que está enfrente de ti, del Mesías, de Jehová Dios. Dice, pues estás viendo a la misma persona. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, tú puedes nacer de nuevo. Posiblemente pudiera ser esas palabras, ¿verdad?, que le contestó Jesús, pero no fue así, ¿verdad? Eso es un pensamiento que yo estoy transmitiendo, porque el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuántas personas, hermanos, tienen 20 años en el Evangelio y no pueden orar? No pueden acostumbrarse a dar gracias a Dios cuando están llevando sus alimentos a la boca. En el restaurante no pueden orar. Y dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Aquí, con este verso de la Biblia, hermanos, quiero entender yo que Nicodemo no aprovechó la oportunidad y el diálogo del mensaje que Jesús le estaba compartiendo. ¿Cuántas personas no aprovechan la oportunidad del mensaje de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios puede cambiar tu vida y puede darte vida eterna. Y la están escuchando y no aprovechan ese momento para venir y decir, sí, Señor, creo en tu Hijo Jesucristo, creo, Padre Dios, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y Él murió por mis pecados y en este instante yo me arrepiento de mis pecados. Pues déjeme decirle que no aprovechó, quiero entender que no aprovechó Nicodemo el mensaje de Jesús. ¿Sabe por qué? Mire, lo voy a leer de vuelta. De cierto te digo, es el verso 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y dice aquí, y no recibís nuestro testimonio, y no recibís vuestro testimonio. Y ahí dice ahí enseguida, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si ustedes recuerdan las palabras, ahorita no recuerdo exactamente el lugar donde se encuentra, si es Corintios, parece ser que es Corintios, no me acuerdo, que dice, pero el hombre natural, ¿sí?, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y luego dice, se tiene que entender y discernir espiritualmente. Ahorita no recuerdo si es Corintios, pero se me vino a la memoria ahorita, o el Señor me la dio, donde dice el verso 2 así, os he dicho cosas terrenales y no creéis. Cuando uno evangeliza, hermanos, y testifica verdad de Cristo Jesús y lo que puede hacer en sus vidas, la persona se ríe y dice, es locura. ¿Sí? Es 1 Corintios, capítulo 2, verso 2:14. 1 Corintios 2:14, si usted la quiere leer ahí en su casa. Ahí vemos, ¿verdad?, que el hombre natural no puede entender la palabra de Dios a menos que nazca de nuevo. No la puede comprender, discernir, porque para él es ilógico, es locura. Lo nombran a uno fanático, lo nombran a uno religioso, y es que no saben.
realmente no saben, así estaba, yo creo que así estábamos nosotros todos, ¿verdad?, en aquel tiempo. Pero se me está yendo el tiempo rápidamente, así es que el Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo exactamente para que comprendiera la Escritura, porque él sabía del Antiguo Testamento y le recordó, ¿verdad?, de algo que pasó a los israelitas mientras viajaban en el desierto. El pueblo se había quejado contra Dios y contra Moisés, de modo que Dios envió serpientes ardientes entre ellos. Todos los que fueron mordidos por las serpientes murieron. Dice que la paga del pecado es muerte. El pueblo confesó su pecado y imploró a Moisés que lo liberara. Fíjense nada más, qué paciencia de Moisés. Qué paciencia de Moisés. Todo siervo de Dios tiene que tener esa paciencia para lidiar con su pueblo, hermanos. Entonces, exactamente, Jesucristo le recordó lo que está ahí en Números capítulo 21. Fíjense nada más aquí. Vamos a ver. La escritura es Números 21 de lo que le estaba recordando Jesús a Nicodemo, pero como el tiempo se nos acorta, nomás es del 21:4 al 9, pero vamos a leer el 9. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dice ahí la escritura, y vivía. Entonces le recordó, Nicodemo tuvo en mente eso, ¿verdad? Porque más adelante, si usted lee acerca de Nicodemo, Nicodemo fue uno de los que fue a pedir el cuerpo de Jesucristo. Por eso digo yo que Nicodemo no olvidó lo que le habló Jesús. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿sí? Y eso es lo que nos anima a todos nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, los que testificamos de Cristo Jesús, confiamos que la palabra nunca vuelve vacía. Él recordó de la serpiente de bronce, y cuando Nicodemo vio a Jesucristo en la cruz del Calvario, se le vino a memoria, y quiero entender que ahí fue donde se arrepintió Nicodemo y recibió a Cristo como su Salvador. Vamos a cortar el mensaje, todavía me falta mucho. Es que este mensaje mínimo es 1 hora, 1:30, pero no podemos alargarlo tanto porque después pues, no van a poner atención y a lo mejor se me duerme. Así es que mejor aquí le vamos a cortar, nada más que yo voy a hacer una pregunta. Yo me la hice también y me la he hecho en mi interior. Y yo creo que todo creyente y todo pastor, toda persona se haría la pregunta: ¿ha nacido de nuevo? ¿Quiere nacer de nuevo? Nicodemo dijo, ¿cómo podrá hacer esto? Él quiere cambiar su vida y hacerle una nueva criatura, como hemos estado leyendo. Pero hay algo que toda persona tiene que hacer. Tiene que conocer su condición de pecador, su condición espiritual, ¿sí? Porque acuérdese que el nuevo nacimiento, dice, no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, sino que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo y viene de parte de Dios. Mire, primero de Juan, capítulo 1, verso 13. Le digo que esta predicación y estudio, como le quiera llamar, es muy corto el tiempo para abarcarlo. Pero vamos a leer primera de Juan, dije, verso 1, capítulo 1. No, perdón, es Juan, no es primera de Juan, es Juan. A la carrera no se hace nada bien, pero fíjese lo que dice Juan 1:13. Dice, los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento viene de Dios. Dice que no es voluntad de sangre, ni carne, ni de varón. En otras palabras, el sacerdote, el pastor, el predicador, no puede hacerle que usted nazca de nuevo, sino es que a través de la palabra de Dios. Podemos apoyar eso que estoy hablando con muchos textos de la Biblia, pero como dije, el tiempo se nos va. ¿Quiere usted nacer de nuevo? ¿Quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador? Pues esa es una de las partes de cada uno de nosotros que ya lo hicimos, algunos, pero otros no. Y es allí en Juan capítulo 1, verso 12. El punto clave es este. Mas a todos los que le recibieron. Fíjese nada más lo que le digo. No que sabe de Cristo Jesús, no que sabe de la Escritura, como Nicodemo, sino dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios conlleva al nuevo nacimiento. Si quiere recibir a Cristo Jesús en su corazón y nacer de nuevo, confiese sus pecados. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración para terminar esta predicación. Y enseguida voy a hacer otra oración. Si el Señor tocó su corazón, si usted sintió que la palabra de Dios le llegó a su corazón y quiere hacer una decisión de nacer de nuevo, de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo, no desaproveche la oportunidad, ¿sí? Al igual que Nicodemo. Nicodemo rechazó, pero más adelante, como vemos en la Escritura, recibió a Cristo. Oremos. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque, Padre Dios, tu palabra es vida. Porque a través de tu palabra, Señor, encontramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Señor. Gracias porque has hablado, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Ahora, Padre Dios, voy a hacer una oración y si tú quieres repetirla donde quiera que te encuentres, para nacer de nuevo, hazla, no lo desaproveches. Padre y buen Dios, he entendido, Padre Dios, el mensaje de esta mañana. He entendido, Padre Dios, que pues necesito de tu perdón. Y es por eso que me arrepiento, Señor Dios, en esta mañana. Y Padre Dios, yo quiero que tú me hagas una nueva criatura, Señor. Me arrepiento y te recibo en esta hora. Y Señor Dios, guíame, protégeme, apártame de toda maldad. Si tú has hecho esa oración, esta oración en esta mañana, has nacido de nuevo, ¿sí? Ya tienes la vida eterna. Y el día venidero que viene, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si en ese tiempo ya no existes, tú resucitarás primero. Pero si estás en vida, te arrebatará Jesús entre las nubes, te unirás con Él para estar por siempre en su presencia. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén.